En el vídeo de hoy vamos a trabajar o voy a haceros ver cuándo es el momento perfecto para generar un cambio en los estudios de tu hijo. Pues bien, en este vídeo veremos si existe el momento perfecto para generar un cambio hacia algo. Lo primero de todo, vamos a ponernos en situación y os hago la pregunta, ¿el momento perfecto existe, sí o no? Vamos a verlo con otro ejemplo, mucho más sencillo. Llevas toda la vida ahorrando, quieres hacer ese viaje de tus sueños. Y estás en ese punto de ¿doy el paso o no lo doy el paso? Empieza el año, llega enero, gastos, empieza a rodar el año, Semana Santa, tampoco lo ves en el momento, va pasando ya medio año, llega verano, bueno, gastos de verano, viajes, ¿cómo voy a hacer ese viaje que siempre he querido hacer? Lo voy posponiendo, va pasando el verano, llega septiembre, la cuesta de septiembre, va pasando el año, ya final del curso, final de año, ¿cómo voy a hacer ahora un desembolso, un cambio? No puedo y van pasando los años. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El momento perfecto existe? Pues déjame decirte que el momento perfecto no existe. El momento perfecto es cuando nosotros queremos crear ese conjunto de situaciones que nos van a hacer generar ese cambio en la situación. Siempre digo lo mismo. ¿Hay un momento perfecto para aprender a estudiar? Pues en este vídeo os voy a comentar los 3 mejores momentos del año que siempre digo para aprender a estudiar, aunque hay uno, que es el último, que siempre digo que es el mejor de todos. ¿Por dónde empezar? Pues siempre digo que un cambio requiere de un cambio de actitud, de mentalidad y de esfuerzo y trabajo. Siempre es ese cambio constante. ¿Por dónde empezar? Pues podríamos empezar al inicio de curso. En ese inicio de curso de septiembre, con esa evaluación inicial, en el que la carga lectiva de horarios todavía no están muy cuadrados los profesores, los primeros días son un poco así de materiales, libros y demás, en el que los niños se empiezan a ubicar, pierden esa rutina de verano, de tanta libertad y tanto cambio, y es un gran momento para empezar ese primer cambio. ¿Y por qué? Porque en ese momento un poco de vuelta a las rutinas, a los horarios y demás, la carga lectiva es muy baja. Entonces, cuando la carga lectiva es muy baja y pretendes hacer un cambio a nivel de estructuración, organización, técnicas de estudio, ese cambio requiere tiempo. Requiere cambio de trabajo, cambio de hábitos, cambio de rutinas, cambio de protocolos a la hora de estudiar. Y como todo cambio necesita un proceso y un tiempo de aprendizaje. ¿Lo podríamos utilizar en la primera parte del primer trimestre? Pues por supuesto que sí, porque vais a estar más relajados, como bien decía antes, los contenidos no se imparten con tanta densidad y es un gran momento para generar un gran cambio a lo largo de todo el curso. El otro escenario que nos podemos poner es que, bueno, es el primer trimestre, llego un poquito desubicado, que el niño coja ritmo, voy dejando, pasa el primer mes, evaluación inicial. Vaya, pero es que no tenemos ese hábito cogido, ha pasado el verano, cero rutina, primera, primera obstáculo que nos encontramos en el curso, la evaluación inicial, un desastre, sin hábito, sin rutina y demás. Pero bueno, siempre viene este pensamiento de, ¿y si las cosas cambian? Pues os voy a hacer una reflexión. Si yo tengo un dolor de muelas y me duele mucho, 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 las cosas no van a cambiar. Si no me tomo una pastilla para el dolor, si no voy al dentista, si no voy al médico, el dolor, os digo una cosa, no va a ir a menos y posiblemente vaya más o la infección o el problema vaya generando pues un problema mucho mayor en otro lado. Con esto lo que quiero decir es, si en un primer inicio de curso en el que los contenidos son mucho más sencillos, se hace un repaso previo a contenidos de otros años o se empiezan a generar rutinas un poco distintas, si ya hemos empezado en ese punto de no ser muy organizados, tener una estructura clara, ya empezamos arrastrando esa bola de nieve, ya vamos a ir mal. Y vamos a ir mal porque si no marcamos unas bases de cómo continuar el curso, pues al final va a ir hacia adelante. Y cuando va hacia adelante, no lo vas a ir cambiando. Y ya empieza el trabajo de, te afecta la mentalidad, la relación en casa os va a afectar porque tu hijo se frustra, tu hijo se bloquea, no recupera contenidos el día del examen, al final eso genera mucho estrés, a él lo va a poner en una situación de mucha alerta, va a dejar de ir a actividades por las tardes, va a dejar de ir al fútbol, a las actividades que practique como tenis, con los amigos va a dejar de salir y eso al final le va a generar un estado de estrés, de ansiedad, de tristeza que lo vais a ir viendo en casa. Además, la relación en casa se va a ver muy afectada y se va a ver mermada. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se ve realizada en su trabajo, empieza a dudar del sistema, a dudar de él mismo.
y empiezan a generar esas creencias de lo estoy haciendo mal y al final todo es un trabajo mental. Si tú te predispones todos los días cuando vas a trabajar de hoy me va a salir las cosas mal, no voy a hacer bien mi trabajo, no voy a tener resultados, pues al final entras en ese bucle de cambios de mentalidad hacia una mentalidad muy negativa y eso lo vas a ir llevando en los distintos aspectos de tu vida. Pues en los estudios es uno más, es uno más. Hemos visto ese primer cambio de cuándo generar esos hábitos o cuándo encontrar el momento perfecto. Y siempre digo lo mismo, que en este primer punto pues el momento perfecto no existe, pero ahí tendríamos un punto en el que poder identificar cómo hacer para cambiar las cosas. Que este punto no hemos tenido problemas o no hemos querido cambiar, dejamos continuar el primer trimestre y el primer trimestre normalmente suele acabar en torno a diciembre, final de diciembre, antes de irnos de vacaciones de Navidad, y ahí encontramos otro gran punto de inflexión en el curso. Y llegan las queridas Navidades, Navidades que en mi opinión, se pierde toda la rutina o toda la poca rutina o poco hábito que se haya generado en el primer trimestre. Si hay exámenes a la vuelta, lo vamos a dejar para el final, no vamos a tener una estructura clara, vamos a estar con los móviles mucho más tiempo, no vamos a tener motivación porque perdemos nuestra rutina de estudio. Y bueno, pues aquí sería un punto interesante porque vamos a tener dos escenarios posibles. La persona que ha empezado durante el primer trimestre en ese inicio de curso va a llegar con una estrategia ya rodada de estudio y por tanto los resultados van a ir bien, pero van a ir bien porque ya se ha hecho un trabajo previo y ahora estamos manteniendo. Además, en ese trabajo de Navidades va a tener una rutina clara, marcada y va a seguir trabajando pese a que no haya horario de clases, pero ajustamos carga de estudios y al final va a continuar teniendo ese hábito que al final va a ser lo que nos dé la diferencia entre la norma y el hábito, porque el hábito al final es lo que te genera el resultado positivo. Siempre digo lo mismo, pasan las Navidades y siempre volvemos con el mismo propósito de seguro que después de Navidades es el momento perfecto, pero vuelvo a hacer la reflexión. En ese viaje que queréis hacer idílico de toda vuestra vida, ¿cuándo es el momento perfecto para hacerlo? Pues después de Navidades vendréis con las pilas un poco más cargadas, habréis desconectado y el pensamiento siempre es el mismo. Ahora el segundo trimestre seguro que las cosas mejoran porque sí, hombre, si yo tengo un problema y no cambio nada, posiblemente las cosas mejoren por arte de magia. Pero déjame decirte que al final es como todo. Si no trabajas un plan de acción consiste en trabajar ciertos sistemas para cambiar esos errores que estás cometiendo. Si tú no trabajas eso y marcas unas fechas, unos tiempos de entrega, unos plazos, unas revisiones a corto plazo, como pueden ser semanales, no va a cambiar. Déjame decirte que es más, va a ir a peor. Y va a ir a peor muy sencillo, lo vas a comprender. Porque la bola de nieve de problemas que llevas del primer trimestre se va a ir haciendo más grande porque va a entrar el poco hábito que has hecho en Navidades, que va a ser nulo, y va a generar todos los contenidos que ya arrastres por falta de conocimientos del primer trimestre, más los del segundo, porque por norma general los contenidos de cualquier curso van de más sencillos, un poco más complejos y terminando en un nivel más alto. Todos los cursos funcionan iguales. Por tanto, el segundo trimestre vais a empezar en ese punto de seguro que las cosas van mejorando, seguro que las cosas van mejorando. Y déjame decirte que volvemos al mismo punto en común. Las cosas no mejoran, posiblemente tu hijo se va a frustrar más, las tareas son un suplicio, no sabe estudiar, el problema en casa sigue manteniéndose, la relación os sigue afectando y ya no sabes cómo echarle una mano porque directamente siempre estáis discutiendo cuando os enfrentáis a la tarea. Y es normal porque a tu hijo le ves frustrado, le ves que todos los días se pone muchas horas, que no encuentra un sistema de trabajo claro, que echan muchas horas sus compañeros y se van a hacer esas actividades y él sigue estando ahí, pero la nota del examen no refleja ese tiempo de estudio que sí le está echando. Entonces, vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cuál es el momento perfecto? Pues volvemos a ver que el momento perfecto no existe bajo las circunstancias que estamos viviendo. Si la cosa no ha mejorado en el primer trimestre, hemos pasado enero, hemos vuelto a ese segundo trimestre y la cosa no va a mejorar, pues el momento es ahora para cambiar las cosas. ¿Y por qué es ahora? Porque si no, déjame decirte que la bola de nieve de problemas va a seguir aumentando, porque como contaba antes, los contenidos van a seguir aumentando. Esa falta de contenidos previos del primer trimestre y del segundo trimestre se van a ir haciendo más grandes y vamos a llegar a ese tercer trimestre arrastrando todo el curso. No teniendo hábito, no teniendo organización, no teniendo técnicas de estudio, no teniendo un sistema de autoevaluación claro. Y eso al final, con el paso de los años, va generando una inseguridad en tu hijo, le vas a ver mermado, no va a ser capaz de tener pensamientos positivos hacia qué quiero ser de mayor. A vosotros como padres al final os frustra porque no sabéis qué solución darle a vuestro hijo de cara a cómo solucionar este problema, voy a clases particulares, me tengo que poner con ellos,
va a una academia, vale, está en la academia, está bien, pero luego va a casa y sigue teniendo los mismos problemas porque llega un examen y tiene un bloqueo. Claro, es un bloqueo porque no tenemos un sistema de trabajo claro. La clave en esto, siempre digo lo mismo, estrategias muy sencillas que sean, que se puedan llevar a cabo durante mucho tiempo y que se lleven a mucho tiempo vista, es generar hábitos ganadores, rutinas muy sencillas, como siempre digo, uso de agendas, uso de planificadores, tiempo de estudios cortos, y eso prolongado en el tiempo es lo que te va a hacer diferenciarte de la competencia. La competencia son tus compañeros en clase que sacarán las notas que saquen, pero tú te tienes que enfocar en tus objetivos y tus resultados. Para ese buen resultado, objetivos sencillos y metas muy claras a corto plazo. Pero llegamos a ese segundo trimestre y os había contado dos, pero faltaba uno que era el tiempo perfecto para cambiar esa organización de estudio y ese punto en el de cómo cambiar tu metodología de estudio. Vimos que en el primer trimestre era un buen momento, pero el momento perfecto, decíamos antes, que no existe, no existe. Y no existe porque lo hacíamos el símil con el viaje. ¿Cuándo haces el viaje idílico? Pues siempre hay gastos, siempre hay imprevistos, siempre hay problemas, los easies. Ya, pero déjame decirte que el easy no va a hacerte cambiar un punto de conflicto o de problema. Había pasado ese segundo trimestre y no hemos accionado nada. Y sigues confiando en ese tercer trimestre. ¿Y si el tercer trimestre vuelve ese cambio, pero no cambias nada? Entonces, te vuelvo a hacer el mismo ejemplo de antes. Yo tengo un dolor de muelas o me ha salido una caries y si yo no voy al médico a que me arreglen esa caries, me la curen, la caries no va a ir a mejor. Es más, posiblemente vaya a más. Pues con los estudios pasa lo mismo porque volvemos a ampliar contenidos, no tenemos adquiridos esos segundos contenidos del segundo trimestre y esos primeros del primero tampoco tenemos unas bases sólidas. ¿Qué pasa cuando una casa no tiene unos buenos cimientos? Pues que vienen los problemas como pueden ser exámenes más complicados, más carga de ejercicios, más inseguridad, más horas de estudio y al final cuando las bases de un sistema no están bien hechas, se va a tambalear y se va a caer. Y aquí es donde llegan los puntos de no retornos en este tercer trimestre. Salvar el curso en un mes. Y os hago la pregunta, ¿se puede salvar el curso en un mes? La respuesta es que sí. Sí se puede salvar, pero sí con unos condicionantes. ¿Cuántas ganas tienes de cambiar la situación y cuánto tiempo le vas a dedicar a ello? ¿A costa de qué? ¿Se puede cambiar? Sí, siempre lo digo. ¿Los cambios más asombrosos cuándo son? A largo plazo, porque el aprendizaje es continuo y nos genera estrés. Cuando llegamos a un punto en el tercer trimestre en el que el nivel de cortisol que tienen las personas, que en este caso son los estudiantes, está tan alto, el clima de nervios en la familia está muy alto, es muy difícil trabajar bajo presión, porque vas a intentar cambiar en un mes, cosa que no has hecho en los 10 meses de curso o los 9 meses de curso anterior, en un mes vas a intentar cambiar todo, vas a recuperar el primer trimestre, el segundo y vas a mejorar las notas del tercero. Pues déjame decirte que no es así. Y por mucho que le dediques, vas a salvar el medio parche. Con lo mejor que puedas hacer vas a generar un poquito más de organización, mejores técnicas de estudio, pero lo vas a medio salvar. Al final, el problema va a seguir estando, porque necesitas hábitos ganadores a largo plazo. ¿Y cómo se generan en el mejor momento del año, o bajo mi opinión, cuál podría ser uno de los más interesantes para generar un cambio? Porque vuelvo a deciros lo mismo, el momento perfecto es ahora si de verdad lo quieres cambiar. Si no lo quieres cambiar no va a existir nunca y siempre vas a buscar excusas de no sé si tendré tiempo para dedicarle, en verano llegan las fiestas del pueblo, en verano no sé qué hacer porque no va a ser si va a tener compromiso mi hijo, no sé si de verdad lo quiero ahora o lo quiero en septiembre. ¿Cuándo queréis el cambio? Si el cambio lo queréis ya, lo tenéis que hacer ahora. Si lo queréis posponer para septiembre, llegará el inicio de curso y pondréis más excusas. Si llega el primer trimestre, también va a haber más excusas. La mente trabaja por excusas. Y la mente, en el momento en el que se encuentra la incomodidad, es cuando genera un gran cambio. Si la mente está tranquila porque está en su problema, está a gusto y está tranquila. Por tanto, no va a querer accionar. Cuando se produce un aprendizaje es cuando hay un problema incómodo, una situación de alerta, en la que te pones ante una situación desconocida, donde tienes que hacer un cambio drástico a la situación. Ahí es cuando te saca tu mejor versión. Y tu mejor versión consiste en aprender cualquier cualidad nueva, cualquier habilidad, estrategia, que te va a hacer despuntar con el paso del tiempo. ¿Cuándo? Depende de la persona, depende de la necesidad, las ganas y el tiempo que inviertas en cambiar esa habilidad y adquirirla. Y volvemos al último punto del vídeo, que es el que os había dicho, que el momento perfecto no existe, pero sí he visto unos condicionantes que generan que a nivel de los alumnos, estudiantes y adolescentes y familias os quedéis un poco alucinados porque os genera mucha tranquilidad y es el verano. Yo no pensaba que esto era así, pero confirmo ahora mismo que el verano es la mejor época del año para aprender a estudiar. Y es muy sencillo.
Acaban las clases, termina la rutina, llegas a un nivel de saturación muy alto, lo entiendo perfectamente porque yo fui estudiante, no sabía estudiar, era muy malo, y por eso estoy aquí, generando el mejor método posible para que dediques el menor tiempo posible, tengas la máxima disponibilidad por la tarde para estar con tu familia, sacar al perro, ir a hacer deporte, fútbol, balonmano, el deporte que sea, y los resultados estén a tu alcance. Y si quieres sacar un 5 con el sistema de trabajo puedes llegar a un 5. Si quieres sacar un 7, pero que dediques la menor cantidad de tiempo a aprobar, sacar buena nota o sacar un sobresaliente, que tú seas el que decide sobre eso. Y vuelvo a lo de antes de, estoy viendo que el mejor momento es en verano. ¿Y por qué en verano? Pues porque llegáis a un punto de saturación en el que vuestro cerebro, con la estructura de las clases, se satura por completo, termina junio, dejáis junio unos poquitos días porque es la franja perfecta. No termina de ser una jornada de muchos días en el que desconectáis por completo, pero estoy identificando que es un periodo en torno al 20 hasta final de mes en el que vuestro cerebro descansa por completo, pero queréis accionar. Entonces, cuando tú quieres accionar, quieres generar un gran cambio. Y ese gran cambio viene en el mejor momento del año, porque no es que pierdas tus hábitos, sino que los vas a construir desde un punto de calma. Y el momento de calma creo que es vital a la hora de intentar aprender una nueva habilidad. Tú si estás en una situación de calma en la que tienes mucho tiempo libre, mucha predisposición, no tienes la carga lectiva de tener recuperaciones, porque al final las recuperaciones han sido antes de empezar el verano. Entonces llegas a ese punto en el que el método lo puedes adquirir y cambiar tus hábitos y generar unas buenas rutinas, una mejor organización, motivación, técnicas de estudio, un sistema de autoevaluación, y lo puedes hacer desde la calma. Y aquí creo que es donde de verdad está la clave. Y es desde la calma porque no trabajamos con un sistema de repaso de contenidos, sino que trabajamos con lecturas comprensivas que a vuestros hijos e hijas les gusten. Entonces ya estamos cambiando ese chip de dos cosas. Un cambio de rutinas en el que el horario no nos influye porque no hay un colegio. Y un segundo cambio en el que el libro del que vamos a adquirir esas técnicas para al final aprender a estudiar no es un libro de contenidos que nos están dando desde el colegio, el cual no nos gusta, es difícil y siempre ponemos algún tipo de excusa. Por tanto, si os tuviese que dar una respuesta de si existe el momento perfecto, os voy a decir que no existe el momento perfecto, pero identifico esos 3 puntos de dónde hacer un buen cambio a nivel de estructura de estudios y sobre todo me quedaría con el último que os he comentado, como el verano, el momento del gran cambio, porque además vas a adquirir esas habilidades mucho más tranquilo, las vas a poner en práctica mucho más calmado y cuando llega septiembre tú vas a llegar con un método de trabajo ya muy claro y vas a ir por delante de tus compañeros de clase. ¿Por qué? Porque tus compañeros no han hecho nada en verano. Y me podréis decir que no, es que mi hijo ha hecho repaso del libro de repaso de todos los años, que te genera problemas, no es que he repasado los ejercicios del colegio, los cuales no ha hecho repasos previos, no es que le he puesto simulacros de exámenes, el cual no se ha estudiado con un sistema de trabajo claro. Entonces, te vas a autoengañar de que tu hijo sí ha hecho cosas, pero el que de verdad ha querido accionar en verano va a llegar septiembre y va a tener un método de trabajo muy claro a nivel de agendas, muy claro a nivel de planificadores, muy claro a nivel de autoevaluación, de técnicas de estudio, y los contenidos van a empezar a darse de más sencillos a más complejos, incluso vamos a recopilar información de ese curso anterior y lo vamos a ir poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque con ese trabajo nuevo vamos a ser capaces de recordar el contenido previo que teníamos algún tipo de problemas. Por tanto, vamos a generar una base que va a ser muy sólida porque vas a recordar ese contenido pero con la metodología nueva. Por tanto, la base de ese siguiente curso va a ser muchísimo más potente y ya has empezado a estudiar de una manera mucho más tranquila. Pues hasta aquí este vídeo, familia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte ningún vídeo más y por último, sígueme en Instagram, @RicardoDiaz, coaching educativo. Chao, familias.